Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Vamos a ver ahora el siguiente tema. El tema que vamos a ver son máximos y mínimos de una función. Pongan como título máximos y mínimos de una función. Copienle. Ahora entonces, ¿cuáles son los máximos y mínimos de una función? Es decir, por ejemplo, si tomamos la función, digamos. Este es como ejemplo, todavía no copien. Si tomamos la función f de x igual a x al cubo más 4x cuadrada más x menos 6, esta función tiene máximos y mínimos. Lo podemos apreciar al ver su gráfica. Vamos a graficar esa función. Dije que es x cúbica más 4x cuadrada más x menos 6. En eso voy a graficar acá. X al cubo más 4x cuadrada es 4 por x al cuadrado más x y restado 6. Ahí está, esta es la gráfica de esa ecuación, de esa función. Ahí está, los máximos y mínimos son precisamente estas montañas, esta y este valle que se forma acá. Este es el máximo y este es el mínimo de una función. El máximo viene siendo, pues sí, la cima de esta montaña, por eso se le llama máximo, porque es la cima de la montaña. Es el valor más grande que tiene la función en esta parte. Si nos fijamos solamente en esta montañita, ¿cuál es su valor máximo? Es el de la colina. Es esta parte de acá, ese es el máximo. Ahora el mínimo. El mínimo es esta parte de acá. Si nos fijamos en esta parte solamente, esta parte de acá, ¿cuál es el valor mínimo? Pues este de acá es el valor de hasta abajo, se puede decir. El valor que está en el valle. Es como si esta fuera una colina, o bueno, un valle. ¿Cuál es el valor más bajo? Pues el que está hasta abajo, precisamente. Este de acá. Este es el mínimo de la función. Entonces, por medio del cálculo de las derivadas, podemos calcular en dónde se ubican estos máximos y mínimos. Podemos saber en dónde se ubican por medio del cálculo de las derivadas. Bueno, entonces voy a dejar por mientras esta función, la voy a dejar por mientras acá, ahorita la voy a ocupar. Ahora entonces escribamos. Para hallar los máximos y mínimos de una función, se sigue, se debe seguir, se debe seguir este proceso. El proceso lo voy a exponer a continuación. Primer paso. 1. Hay que calcular la derivada de la función. Ahí está. Entonces, para hallar los máximos y mínimos de una función se debe seguir este proceso. ¿Cuál proceso? El que estoy describiendo a continuación. El primer paso es calcular la derivada de la función dada. Es decir, la función que nos proporcionen, la función que nos den, hay que calcular su derivada. Entonces, habiendo calculado la derivada de la función, el segundo paso es igualar a 0 dicha derivada. Hay que igualarla a 0. ¿Sí?
Entonces el primer paso es calcular la derivada de la función dada, para calcular los máximos y mínimos de la función. Como segundo paso hay que igualar a 0 dicha derivada. Y como tercer paso hay que despejar la variable, hay que despejar la incógnita más bien. Hay que despejar la incógnita. Ese es el tercer paso. Despejar la incógnita. Bueno, pónganle pausa al video y copien. Bueno, entonces, si ya lo hicieron, entonces este es el proceso, el procedimiento que hay que seguir para calcular los máximos y mínimos de una función. Hay que primero calcular la derivada de la función. Segundo paso, igualar a 0 dicha derivada. Y tercer paso, despejar la incógnita. Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Bueno, vamos a hacer, ahora sí, voy a tomar la función que tenía hace rato, precisamente esta que ya está bajito. Tomemos esta función. Y bueno, ya hay que calcular. Nos pide calcular sus máximos y mínimos. Sus máximos y mínimos son, como dije, estos de acá. Vamos a ubicar vamos a encontrar cuáles son sus coordenadas, dónde exactamente se ubican. Y vamos a hacer eso a continuación. Bueno, entonces, primero lo que se debe hacer, como se dijo, bueno, vamos a seguir este procedimiento. Y como primer paso dice, hay que calcular la derivada de la función dada. Entonces, como primer paso, ¿qué hay que hacer? Calcular la derivada. Ese es el primer paso. Hay que calcular la derivada de esta función. Ahora entonces vamos a hacer eso. Vamos a calcular la derivada de la función f de x. Su derivada respecto de x. Esto es igual a derivar con respecto a x. Derivar esto, ¿no? Esta es la función, hay que derivar esto. Bueno, y para derivar, pues se siguen las reglas, ¿no? La derivación, las derivadas, se tratan de seguir reglas. Reglas para poder llegar al resultado correcto. Esas reglas nos permiten llegar al resultado correcto. Y así, poder describir bien nuestra función o nuestro fenómeno. Digo, esta ecuación puede describir un fenómeno, ¿no? No sé, digo una partícula que se mueve de esta manera. Bueno, entonces vamos a derivar esto. Tenemos derivada de una suma y de una resta. ¿Qué pasa cuando hay funciones que se están sumando y se están restando? ¿Qué va a pasar con la derivada? Pues la derivada se va a distribuir entre cada uno. Voy a sacar la derivada de x cúbica. Luego aquí dice más. Más y luego ¿quién? La derivada de la siguiente función. Más la derivada con respecto de x de 4x cuadrada. Más la derivada respecto de x de esta función que es x. Y luego aquí dice menos, entonces menos la derivada respecto de x de 6. Ahí está. Entonces recuerden, cuando se están sumando y restando funciones, la derivada se distribuye entre cada uno. Pues eso se hizo, no se distribuyó la derivada. Se va a derivar el primero, más, porque aquí dice más. Bueno, más bien aquí es más, porque aquí dice más. Luego más la derivada de esta segunda función, más derivada de esta tercera. Y como aquí dice menos, pues aquí por eso le puse menos. Menos la derivada de la última. Ahora entonces, la derivada de x cúbica respecto de x, ¿cuánto es? Aquí se aplica la regla
de derivada de un exponente. A ver, voy a sacar nuestra tabla de derivadas que hemos usado, que subí al grupo de WhatsApp ese día. A ver, voy a sacar la tabla de derivadas. Ahora, entonces vamos a checar nuestra tabla de derivadas. Esta es la que subí al grupo. Entonces, aquí están las reglas de derivación. Ah, aquí está la que ocupé. Derivada de una suma y resta de funciones es derivada de cada uno, que viene siendo lo que hice acá. Este es U, B y W y otra letra. ¿Y qué se hizo? Se distribuyó la derivada entre cada uno. Bueno, entonces ahora hay que hacer cada derivada. X al cubo o X a la tercera potencia. Para derivar eso se va a seguir esta regla. Aquí está. La derivada de X a la N respecto de X. La derivada de X a la N respecto de X es igual a N por X a la N menos 1. Es decir, se baja el exponente. A la hora de derivar, ya bajo el exponente. Y el nuevo exponente que va a tener la X es el que tenía, pero restado 1. Ahí está. Eso es lo que nos dice esta regla. Es N por X a la N menos 1. Ahí está. Esa es la regla. Más, ahora hay que derivar esta, 4x al cuadrado. Aquí hay un número que está multiplicando a la letra, a la x al cuadrado. ¿Qué se debe hacer? Se debe seguir esta regla. Derivada de una función multiplicada por una constante. La constante sale de la derivada. Y ya derivamos la función u. La función u que depende de x. U en este caso es x cuadrada. Y la constante c es 4. Las constantes, recuerden que dije, son números que están al lado de las letras. Esas son las constantes. Son números que están al lado de las letras. Y estos números salen de la derivada. Salen y ya derivo normalmente x al cuadrado con respecto de x. Más, y ahora derivo x, esta función. Aquí de igual manera se aplica la regla del exponente de x a la n. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Es decir, esta función que yo tengo es esta que está acá, x a la n. Es decir, solamente debo ver qué exponente tiene la x. ¿Qué exponente tiene la x? Es 1. Recuerden, cuando la letra no tiene exponente, en realidad su exponente es 1. Ahí está. Ese es su exponente. Esa es la n. La n de esta ecuación. La n vale 1. Entonces se va a aplicar lo mismo. Se baja el exponente para derivar esto. La x a la 1 potencia. Para derivarlo se baja el exponente x. Y el nuevo exponente de la x va a ser el que tenía, pero restado 1. Ahí está, justo como le hice al x cuadrada acá. A la x cúbica, que diga. Justo como le hice acá. Se bajó el exponente y el 3 se le resta 1. Menos la derivada de 6 respecto de x. Dije que los números que son constantes. Esta es la derivada de una constante. ¿Cuánto vale la derivada de una constante? Aquí está, derivada de una constante. La derivada de una constante con respecto de x es 0. Significa que la derivada de 6 respecto de x, ¿cuánto vale? Vale 0. Las constantes, como dije, son números. Son números normales, los que conocemos. Entonces la derivada de este 6 respecto de x, su derivada va a ser 0. Su derivada es 0 porque no tiene ninguna letra a su lado. De aquí, de este 4, su derivada no es 0. Como tiene la x al cuadrado aquí a su lado, él sale de la derivada. Y ya derivamos x al cuadrado. Pero como este 6 no tiene ninguna letra a su lado, pues entonces es una constante sin letra. Y las derivadas de esas constantes sin letras, ¿cuánto valen? Valen 0. Ahí está, eso es lo que vale 0. Ahora entonces, si ya, seguimos simplificando, seguimos resolviendo esto. Esto es 3 por x elevado a la 3 menos 1, ¿cuánto es? Es 2. Más 4 por la derivada de x al cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada de x al cuadrado? De igual manera, es la derivada de un exponente, ¿no? De x a un exponente, es lo que hice acá. ¿Qué se hace entonces? Se baja el exponente. Esto lo voy a poner en paréntesis.
La derivada de x al cuadrado es, se baja el exponente 2, se pone la x. Y ahora, ¿qué exponente va a ser? El que tenía, pero restado 1. Ahí está, así es como derivo. Así es como se derivan todas las funciones que son x elevados a una potencia. Se bajan los exponentes y al exponente se le resta 1. Bueno, aquí queda 1 por x elevado a la 1 menos 1 es 0, x a la 0. Menos 0, pues el 0 ya no se toma en cuenta, ¿no? Ya no aporta en nada. Bueno, entonces, bueno, ahora seguimos. 3x al cuadrado se mantiene así, no le hago nada, se mantiene igual. Más, y el de afuera multiplica al de adentro. 4 por 2 es 8. Por x elevado a la 2 menos 1 es 1. Ahí está, más 1 por x a la 0. ¿Cuánto vale x a la 0? X a la 0 vale 1. Recuerden eso. Toda cantidad elevada a la 0 potencia es 1. Ahí está, recuérdenlo bien. Bueno, ya simplificamos todo esto. Lo que se pueda simplificar. 3x al cuadrado no se altera, se mantiene igual. Más 8 por x a la 1. X a la 1 es lo mismo que poner x solito. Más 1 por 1. 1 por 1 es 1. Ahí está. Entonces esta es la derivada de nuestra función. La derivada de nuestra función es 3x cuadrada más 8x más 1. Ahí está. Eso vale su derivada. Pónganle pausa al video y vayan copiando. Si es necesario regresarse al regresar pasos, pues regrésenle al video para que le entiendan qué se fue haciendo. No importa que se tarden mucho en ver este video. Es decir, no importa que lo regresen varias veces. Lo importante es que entiendan cada paso que se hizo. ¿Sí? Bueno, entonces ya derivamos la función. Este ya es el primer paso. ¿Qué sigue? ¿Qué paso sigue para encontrar los máximos y mínimos? Lo que sigue es igualar a 0 dicha derivada. Bueno, entonces eso vamos a hacer. Hay que igualar a 0 esta derivada. Entonces, como segundo paso, es esta derivada, en vez de igualarlo a este valor, lo vamos a igualar a 0. Ahí está, eso es lo que hay que hacer. Este valor que obtuvimos de derivada hay que igualarlo a 0. Ahí está, este es el segundo paso que hay que hacer. Ahí está. Se igualó esta derivada a 0. Ahí está. Entonces ya hicimos el segundo paso. ¿Cuál es el tercer paso? Despejar la incógnita. O lo que es lo mismo, agréguenle. Hay que resolver la ecuación resultante. Agréguenle eso. Hay que resolver la ecuación resultante. Es decir, la ecuación que nos resultó al final, hay que resolverla. Es decir, tenemos una ecuación cuadrática. Hay que resolver esta ecuación de segundo grado. ¿Cómo resolvemos una ecuación de segundo grado? Bueno, recuerden. Tengo un video, recuerden, que se llama Resolución de ecuaciones de segundo grado, paso por paso. Entonces véanlo con calma y ahí es donde expongo cómo resolver una ecuación de segundo grado. Aquí lo voy a hacer un poco rápido, pero también describiendo paso por paso. Para resolver esta ecuación de segundo grado hay que factorizarla. ¿Cómo la factorizamos? Ponemos dos paréntesis. Y dentro de estos dos paréntesis vamos a poner dos cantidades. Dos cantidades que al multiplicarse me den esto de acá. ¿Cómo hallamos esas dos cantidades? Bueno, vamos a ver. Dos cantidades que multiplicados nos den 3x cuadrada. ¿Quiénes son? Pues el primero sería 3x y el segundo sería x. Ahí está. 3x por x, ¿cuánto es? Es 3x cuadrada. Recuerden, se suman sus exponentes. El de cada uno es 1, 1 más 1 es 2. Ahí está, 3x por x es 3x cuadrada. Ahora, el signo del de en medio... este signo es positivo. Así que estos dos se van a sumar. Es decir, voy a buscar dos números que multiplicados den 1 y que al multiplicarse mutuamente den 8. ¿A qué me refiero? Hay que hacer el siguiente esquema. Aquí pongo 3x más. Y abajo de él
x más. Ahí está. Lo que puse aquí. Esto que escribí acá es lo que fui poniendo acá. Entonces aquí debo poner dos números aquí en esta parte de acá y en esta parte de acá. Dos números que multiplicados nos den 1 y que al hacer el producto cruzado nos dé 8. ¿Cuál sería el producto cruzado? Entonces esos dos números solamente van a ser 1. Entonces al hacer el producto cruzado, 3x por 1 es 3x. 1 por x es x. 3x más x es 4x. Es decir, el producto cruzado va a ser 3x por 1 es 3x. Más 1 por x es x. 3x más x es 4x. Ahí está, no dio 8. Entonces este no es el método apropiado para resolver esta ecuación cuadrática. Entonces, si no podemos factorizarla, debemos usar la fórmula general. Recuerden, toda ecuación cuadrática se puede resolver por fórmula general. Bueno, entonces vamos a aplicar la fórmula general. La fórmula general es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac dividido entre 2 veces a. Entonces, entonces hay que sustituir valores. Vamos a ver, recuerden, ¿quién es b? B es el número que está al lado de la x, ese es b. Entonces b vale 8. Entonces b, de igual manera, b vale 8, es lo que acabamos de decir. Menos 4 veces a. A, ¿quién es? A es el número que está al lado de la x cuadrada. Entonces vale 3. Por c. C es el número sin letra, que en este caso es 1. Ahí está. Dividido entre 2 veces a. ¿En cuánto quedamos que vale a? A vale 3, porque es el número que está al lado de la x cuadrada. Entonces... ahí está. Entonces ya. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que resolver esta ecuación. Hay que simplificar o resolver, como le llamen. Este de adentro es positivo. Menos por más es menos. Menos 8. Más menos la raíz cuadrada de... y vamos a resolver cada paso. 8 al cuadrado es 64. Menos por más, porque todos son positivos, ¿no? Más por más, más. Y más por menos, menos. 4 por 3 es 12. Dividido entre 2 por 3 es 6. Entonces el resultado es menos 8 más menos la raíz cuadrada de 64 menos 12, ¿cuánto es? Es 52. Dividido entre de 6. Ahí está. A ver, y vamos a ver. Entonces x ¿a cuánto va a ser igual? X es igual a lo siguiente. Entonces la primera raíz va a ser... x1, la primera solución va a ser cuando nos tomamos el signo positivo. Y la segunda solución es cuando nos tomamos el signo negativo. Ahí está. Entonces hay que resolver esto con la calculadora, ni modos. Copien estos dos valores, ténganlos muy presente. El valor de la calculadora nos permite apreciar en dónde están las raíces, cuánto vale, cuál es su valor numérico. Entonces voy a sacar la calculadora. Vamos a hacer esa operación. Voy a hacer una fracción. Lo de arriba lo voy a poner en paréntesis. Voy a poner menos 8
más la raíz cuadrada de 52. Y ahí es donde voy a cerrar paréntesis. Y luego lo voy a dividir esto entre de 6. Ese valor es menos 0.13. Menos 0.13. Ahí está, eso vale x2. Eso vale x1, que diga. Y x2 vale... Vale, aquí es lo mismo, pero aquí con menos. Y va a valer menos 2.53. Menos 2.53. Ahí está. Ahí se ubican los máximos y mínimos. El primero se ubica en menos 0.13 y el otro en menos 2.53. A ver, póngale pausa al video y copien. Copien. Bueno, si ya lo hicieron, miren. Aquí es donde se puede ver, miren. Aquí es donde se puede ver dónde están esos máximos y mínimos. Miren. El menos 0.13, ¿dónde está? El menos 0.13 está aquí. Del menos aquí. Ahí está. Aquí está el menos 0.13. Ahí donde puse esa raya negra. Ahí está. Y corresponde a quién? Al mínimo. En menos 0.13 es la coordenada x del mínimo. Ahí es donde se encuentra el mínimo. En la coordenada x de menos 0.13. Ahí se encuentra el mínimo. ¿Y el máximo dónde se encuentra? Aquí en menos 2.53. Es del menos 2 más para acá. Aquí se ve claramente, ¿no? De la mitad, miren cómo sí es exacto. Menos 2.53. 2.5 es la mitad, ¿no? Y 53 es un poquitín más a la izquierda. Entonces es de la mitad un poquitín más a la izquierda. Justo acá, donde aquí está el máximo. Ahí es, en donde puse esa raya negra, ahí es menos 2.53. Y aquí es donde está el máximo. Ahí está, en una coordenada x de menos 2.53. Entonces sí, este procedimiento de calcular la derivada, igualarla a cero y resolver la ecuación nos permite conocer en dónde se ubican esos mínimos y máximos. Sí, nos permite saber en dónde están. Nos permite conocer la coordenada x de donde está ese mínimo y máximo. ¿Sí? Nos permite saber eso. Entonces, miren, el siguiente paso es el siguiente. Entonces, ahora el siguiente paso es saber qué coordenada y tienen. Es decir, obviamente estos puntos tienen un valor en coordenada y, aquí en vertical, una coordenada y. Es decir, aquí se ve, de este punto se ve mejor. Quizás de este punto su coordenada y es 1. Vamos a ver si es cierto. Bueno, entonces, o próximo al 1. Entonces ahora vamos a ver, esto es complemento, lo más importante es esto, aquí es donde se ubican esos mínimos y máximos. El mínimo se ubica acá, lo vimos por la gráfica, y el máximo se encuentra acá, en este. Ahora vamos a calcular, calculemos las coordenadas de los mínimos, del mínimo y del máximo. Calculemos esas coordenadas. Entonces, ¿qué debemos saber? ¿Qué debemos hacer? Hay que evaluar en estos dos puntos. Entonces, evaluamos en x igual a menos 0.13. Lo evaluamos en la función. ¿Cuál era la función? La función esta. En esta vamos a evaluar en la función original. Aquí es donde vamos a evaluar. Ahí está, vamos a ver. Entonces sustituimos este valor. Entonces f de x va a ser igual a menos 0.13 al cubo menos 0.13 al cubo más 4 veces x, que vale menos 0.13, y eso al cuadrado.
Bueno, entonces, y más el x. ¿El x cuánto vale? Menos 0.13. Menos 6, todo menos 6. Bueno, entonces hay que evaluar cada expresión. Vamos a ver. Entonces hay que elevar esta cantidad que se había obtenido. Ahí está. Hay que elevarlo al cubo. Vamos a ver. Hay que ponerlo así, entre paréntesis, y se eleva al cubo. Ahí está, y sale este numerito. Bueno, voy a poner esta expresión que está aquí, la voy a poner de una vez en la calculadora. Se pone así, a ver, pongan atención. Vamos a ver. Es esta expresión, como dije. Hay que ponerla al cubo. Después hay que sumarle 4 veces. Entonces ponemos 4 y entre de paréntesis también esta cantidad. Nada más que va a ser al cuadrado. Por eso lo voy a copiar y pegar. Aquí nada más le cambio aquí. Esta es al cuadrado. Ahí está, es lo que tengo aquí escrito, ¿no? Nada más que los exponentes se ponen así con este gorrito. Luego más x. X es igual a este valor. Bueno, sin la potencia del 3. Aquí borro un paréntesis. Ahí está. Y todo restándole 6. Ahí está. Aquí está escrito en la calculadora esto de acá. Entonces, y démosle igual y da menos 6.06. Menos 6.06. Ahí está. Y vamos a comprobar si es cierto. Efectivamente. Aquí está a una altura de menos 6.06. Aquí, pues después del 5 sigue el 6, aquí en esta raya. Y es poquitito más adelante del 6. Entonces sí, efectivamente, estamos en lo correcto. Aquí se ve de la gráfica. Ahora vamos a conocer la coordenada y del máximo, de este que está acá. Vamos a ver, entonces, ahora sustituimos la segunda raíz. Sustituimos la segunda raíz en la función. x2 igual a menos 2.53. Lo vamos a poner aquí en la función. Es decir, va a ser lo mismo esto de acá. Aquí es x1, f evaluado en x1. Y aquí sería f evaluado en x2. Y en vez de menos 0.13, ¿qué número debe ir ahí? Debe ir el menos 2.53. Lo vamos a poner acá. Acá. Y acá. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner aquí en esta calculadora esta operación, pero en vez de este numerito va a ir este de acá. Ahora vamos a ver. Vamos a poner este número. Lo voy a copiar. Ahí está. Ahora voy a agarrar ahora sí la ecuación esta. Y en vez de este número voy a poner el que copié, que es la segunda raíz. Ahí está. Aquí. Acá. Aquí nada más quito este número. Y acá. Ahí está. Démosle igual. Y da menos 0.87. Ahí está, cercano al 1. Que es lo que muestra la gráfica. Está prácticamente ahí. A altura igual a 1. Entonces esto es igual a menos 0.87. Vamos a ver. Efectivamente, 87.9. O prácticamente es 88. Está a una altura prácticamente, exacto, llegando al 1. Está aquí, se ve que la colina está aquí. Está prácticamente llegando al 1. Sí, si le borro aquí esta bolita, es que esta bolita la hice muy redonda. Se ve que está más abajito del 1. Es 0. No, esperen. Positivo, ¿no? Dio positivo. Yo le puse aquí negativo. Es positivo, aquí en la calculadora está positivo, ¿ven? Sí, por eso aquí es positivo. Y efectivamente es a una altura positiva. Menos 0.88. Ahí está. A ver, cópienle. Bueno, entonces, así es como se calculan máximos y mínimos. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo más sencillo para que no se entienda mejor. Supongamos que nuestra función es y igual a x, o digamos 3x cuadrada
más 5x o menos 5x más 7, digamos. Esa es nuestra función. La función se puede representar con f de x o con y, cualquiera de los dos. Entonces, para calcular los máximos y mínimos, bueno, vamos a poner eso. Vamos a poner calcular máximos y mínimos. Bueno, sus máximos y mínimos. Bueno, y para calcular sus máximos y mínimos, ¿qué primero se debe hacer? Calcular la derivada de y respecto de x. Entonces hay que derivar esto de acá, esta función. Vamos a derivar esto. Ahí está. Entonces derivemos. ¿Qué regla de derivada se debe ocupar? Pues se debe ocupar la regla de suma y resta, ¿no? Aquí está. du más db menos dw. Justo, ahora sí hay dos cantidades sumadas y una restada. Bueno, aquí restada y después sumada. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice aquí la regla? La derivada se distribuye entre cada uno. Entonces eso debe pasar. La derivada se va a distribuir entre cada uno. Entonces vamos a hacer eso. Se va a distribuir la derivada entre cada función. Voy a derivar la primera con respecto de x. Luego menos. ¿Por qué puse menos? Porque aquí dice menos. El signo se conserva. Y después voy a derivar la siguiente función, que es 5x. Esta es la siguiente que hay que derivar con respecto de x. Y al último más. ¿Por qué más? Porque aquí dice más. Al último se va a derivar la función, la derivada de 7 respecto de x. Bueno, entonces ahí está, la derivada se distribuyó entre los tres. Entonces hay que hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué regla aplicamos? La de una función multiplicada por una constante. Aquí tenemos el 3 multiplicando a la x cuadrada. ¿Qué va a pasar con el 3? Sale de la derivada. Sale de la derivada y se queda dentro la derivada de x cuadrada respecto de x. Menos, y aquí igual, el 5 se va a salir. Sale el 5 de la derivada. Y va a ser la derivada de x respecto de x. Más la derivada del 7. La derivada de 7, ¿cuánto es? Es 0, ¿no? La derivada de una constante es 0. Aquí lo dice, derivada de una constante 0. ¿Por qué 7 es una constante? Porque no tiene ninguna letra a su lado. Si no tiene ninguna letra a su lado, su derivada es 0. Como estos números de acá, como tenían la x cuadrada y este tenía la x a su lado, no fueron 0, sino que salieron de la derivada y ya se deriva las x. Ahí está, entonces esa es la diferencia. Bueno, entonces finalmente, derivada de 3x cuadrada, ¿cuánto es? ¿Qué pasa cuando es x elevado a un exponente? Quedamos que el exponente se baja. Se pone x y después su nuevo exponente va a ser el que tenía pero restado 1. Ahí está. Esa es la derivada de una potencia. Y se va a hacer lo mismo acá. Es 5 por... Y aquí es útil ver qué exponente tiene la x. ¿Qué exponente tiene? Es 1. Cuando el x está solito, su exponente es 1. Así que se baja el 1, se pone x y al 1 se le resta 1. Al exponente que tenía se le resta 1. Ahí está. Bueno, entonces multipliquemos. 3 por 2 es 6. Por x elevado a la 2 menos 1 es 1. Menos 5 por... 5 por 1 es 5. Por x elevado a la 1 menos 1 es 0. X a la 0. Y finalmente, x a la 1 es lo mismo que x. Menos 5 por x a la 0, ¿cuánto es? X a la 0, recuerden que es 1. Toda cantidad elevada a la 0 es 1. Y ya. Tendríamos 6x, no le pasa nada, no se modificó. 5 por 1 es 5. Ahí está, 6x menos 5. Esa es la derivada de nuestra función. Esa es la derivada de y respecto de x. Su derivada es 6x menos 5.
A ver, pónganle pausa al video y copien. Bueno, si ya lo hicieron, ahora, ¿cuál es el segundo paso para encontrar el máximo y el mínimo? Hay que igualar esta derivada. Esta derivada hay que agarrarla y hay que igualarla ¿a cuánto? A 0. Hay que igualarla a 0. Bueno, entonces, y por último, ¿qué se hace? Hay que despejar x. Es lo último que hay que hacer. Despejar x. O lo que es lo mismo, resolver la ecuación. Resolver la ecuación es encontrar el valor de x. Como es una ecuación de primer grado, porque el exponente de la x es 1, se despeja normalmente. Es decir, primero le voy a quitar este que está restando. Este está restando, ¿cómo pasa al lado izquierdo? Sumando, más 5. Pasa sumando al 0, pero 0 más 5, pues es 5, ¿no? Más 5. Entonces, ¿y quién se queda del lado derecho? El 6x. Y finalmente le quito el 6. El 6 está multiplicando al x. ¿Cómo va a pasar al lado izquierdo? Dividiendo. Perdón, el 6 está multiplicando. Pasa al lado izquierdo dividiendo. Va a pasar dividiendo. El más 5 se queda arriba. Y el 6 se queda abajo. Ahí está, pasó dividiendo. Y ya lo último que hago es poner la x del lado izquierdo y la fracción del lado derecho. Más 5 es lo mismo que 5, ¿no? 5 positivo. Dividido entre de 6. Ahí está. Ahí es donde se encuentra el máximo o mínimo. Ahorita vamos a ver qué es. Su máximo o mínimo está en x igual a 5 sextos. Ahí es donde se ubica. Entonces, bueno, voy a abrir otra plantilla. Entonces vamos a ver, vamos a graficar esa función. Voy a abrir una nueva plantilla aquí también. Vamos a ver. Voy a cuadricularla. Bueno, la función que me pide es 3x al cuadrado menos 5x más 7. Vamos a graficar eso. Voy a poner 3 multiplicado por x elevado al cuadrado menos 5x menos 5 por x. ¿Y qué hay que hacer al final? Hay que sumar de 7 más 7. Ahí está, es esta gráfica que está aquí arribita. Ahí está. Esta es la gráfica. Y aquí claramente, esta solamente que tiene un mínimo. Esta aquí está su mínimo. Aquí está su mínimo. Es en este valle que se forma. Aquí en esta parte. Aquí claramente, por eso se le llama mínimo. Este es el valor más chiquito que tiene la función. Porque es su valor más chiquito. Está hasta aquí abajo. Aquí es donde se ubica su mínimo. Ya de ahí sus valores pues van incrementándose a cada lado. Pero su valor más chico, ¿dónde está? Está aquí. Entonces sí podemos ubicar este mínimo. ¿En dónde está? En x igual a 5 sextos. Vamos a ver si es cierto. Ahí está, efectivamente. Si dibujamos una línea vertical, ahí está, prácticamente está tocando. Aquí es 5 sextos. Aquí en este punto sobre el eje x. Ahí es 5 sextos. Ahí está. Eso es, ¿no? 5 sextos, a ver, para que se den cuenta. 5 entre 6 es 0.83. Ahí está, prácticamente llegando al 1. Ahí está, 5 sextos. Y podemos ubicar también la coordenada y de este máximo. Bueno, entonces, para ubicar su coordenada y, vamos a hacer eso. Calculemos su coordenada y. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí lo voy a hacer mejor en esta plantilla de acá. Vamos a hacer eso que dije. Vamos a calcular la coordenada y. Entonces, para calcular la coordenada y, pues agarramos la ecuación original. Esta de acá. La voy a copiar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a sustituir este valor. Voy a poner que x debe valer 5 sextos. X debe valer 5 sextos. Así que ya, ¿cuánto es igual? 3 multiplicado por, y en lugar de x, ¿qué voy a poner? 5 sextos. Eso es lo que voy a poner adentro. Y como la x está elevada al cuadrado, pues este también va a estar elevado al cuadrado. Menos 5 por x. ¿Cuánto vale x? 5 sextos. Y todo sumado 7. Bueno, ya hay que hacer esta operación de fracciones. Hay que hacerla, no hay que usar la calculadora siempre.
Hay que usar esta operación de... Hay que hacer esta operación de fracciones. 5 sextos al cuadrado, ¿cuánto es? Ah, bueno, solamente en división la potencia se va a distribuir. Esto va a ser igual a 5 al cuadrado, que es 25. Dividido entre 6 al cuadrado, que es 36. Menos 5 por 5 sextos, ¿cuánto es? Ah, bueno, hay que multiplicar esta fracción. ¿Cómo pongo a 5 como fracción? A 5 como fracción lo ponemos como 5 entre de 1. Ahí está, así ponemos cualquier número como fracción. Solamente le ponemos un 1 abajo. Ahí está. 5 se pone en fracción como 5 entre de 1. Y hay que multiplicarlo por 5 sextos y al final hay que sumarle 7. Entonces de una vez voy a poner a 3 como fracción. Lo voy a poner como 3 entre 1. Ahí está. Y ya multiplicamos las fracciones. Vamos a hacer eso. Vamos a multiplicar las fracciones. Es el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. 3 por 25 es 75. 1 por 36 es 36. Menos 5 por 5 es 25. 1 por 6 es 6, más 7. Ah, bueno, y ya hacemos esta operación. Vamos a ver. Hay que convertir todo en 36avos. Todo. Este se mantiene igual. Menos 25 sextos. Multiplicamos por 6 arriba y abajo. 25 por 6. 6 por 5, 30. Llevamos 3. 6 por 2, 12. Más 3, 15. 150. Y 6 por 6, 36. Ahí está. Multipliqué arriba y abajo por 6 para que me dieran en 36avos. Más 7, ¿cómo convierto a 7 en 36avos? Pues igual, en este caso debo multiplicar por 36 al 7. 7 por 36 es 7 por 6, 42, llevamos 4. 7 por 3, 21, más 4, 25, 252. 252 entre 36 es 7. Ahí está, y hacemos esta suma y resta de fracciones. Como ya todos están en 36avos, nada más hacemos la operación con los numeradores. Vamos a ver, hay que sumar los positivos. 252 más 75 es... Lo hacemos aquí. 5 más 2, 7. 7 más 25 es 32. Y hay que restarle 150. Ahí está. Y esto va a ser dividido, recuerden, entre 36. Vamos a ver, entre 36. Bueno, entonces, vamos a ver, 327 entre 327 menos 150 es 7 menos 0, 7. 12 menos 5 es 7 también. Y se le resta 1 y 2 menos 1 es 1. 177. 177 dividido entre 36. Ahí está. Bueno, y este número, pues simplifiquemos esta fracción. Los números de arriba y abajo se pueden dividir entre 3. Así que dividimos entre 3. Sí, se pueden dividir entre 3, ustedes lo pueden comprobar. 177 entre 3 es 17 entre 3, 5, llevamos 2. 27 entre 3 es 9, 59. Y 36 entre 3 es 12. Ahí está, y ya no se puede simplificar. Entonces esa es su coordenada y. Esta es la coordenada y de nuestro mínimo. Es 59 doceavos. Para que nos demos una idea de cuánto es 59 doceavos, lo hacemos en la calculadora. Nada más para que nos demos una idea. Es cercano al 5. Cercano al 5 es 4.91. Aquí está. Cercano al 5. ¿Vieron que esto es exacto? Aquí está el 4.91. O más bien 50. ¿Cuánto es? 59 doceavos. Aquí está. Este es... Pongan que ese es 9. 59 doceavos. Ah, ya lo puse muy feo. Vamos a ver. Bueno, quedamos que este valor es 5 sextos. Este de acá. Este es 5 sextos. Y este es... Ahí está, es 59 doceavos. Ahí está. Ese es su valor.
aquí se encuentra este mínimo. Su coordenada x es 5/6 y su coordenada y es 59/12. Entonces este es el procedimiento para encontrar máximos y mínimos. Este es el procedimiento. Calculamos su derivada, igualamos a 0 la derivada y despejamos la incógnita, o lo que es lo mismo, resolvimos la ecuación resultante. Para el primer ejemplo eso hicimos, calculamos esta derivada, la fuimos haciendo paso por paso, dio como resultado esto. El segundo paso es igualar a 0 esta derivada. Y finalmente, ¿qué hicimos? Resolvemos esta ecuación. Como es una ecuación cuadrática, la hicimos por fórmula general. Y ya encontramos el valor de... encontramos la ubicación de sus mínimos y sus máximos. Aquí es donde se ubican. Y aquí ya está. También para esta ecuación calculamos sus máximos y mínimos. Derivamos esta función. Obtuvimos esto. Después la igualamos a 0. Y como esta es una ecuación de primer grado, nada más despejamos la x. Despejamos la x y aquí está. Aquí es donde se ubicó su mínimo. Bueno, espero que haya quedado claro. Nos vemos en el siguiente video.